Bueno, entonces estamos viendo integrales triples, pero en esta clase y la clase pasada estamos haciendo la analogía de lo que sucedía en integrales dobles cuando hacíamos un cambio como de variables y pasábamos de coordenadas rectangulares o cartesianas a polares, ¿no? Y eso lo hacíamos cuando la descripción de la región de integración es más sencilla en, en coordenadas polares. Ajá. En este caso, cuando estamos en sólidos sobre los que vamos a integrar y estos sólidos tienen una descripción más sencilla en otro tipo de sistemas de referencia, como en coordenadas cilíndricas o esféricas, pues nos va a convenir pasarnos a estos sistemas para que a la hora de realizar el cálculo de la integral, pues sea mucho más sencillo. Entonces, ya vimos la clase pasada, las integrales triples en coordenadas cilíndricas y un par de ejemplos. Ahora vamos a ver integrales triples en coordenadas esféricas y un par de ejemplos igual. Y en qué situaciones nos conviene pasar a este tipo de coordenadas. Entonces, primero recordamos cómo es la descripción de puntos en el espacio en este sistema de referencia. Entonces, un punto en el espacio en coordenadas rectangulares o cartesianas es de la forma x, y, z, donde x, y, z son las distancias que hay de este punto a los ejes coordenados. Pero otra forma de describir esto es a través de coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. En el caso de coordenadas esféricas, vamos a tomar en cuenta la distancia de este punto al origen y las proyecciones de este punto en el plano XY y respecto al eje Z. Entonces, vamos a trabajar con la distancia de este punto al origen, ese va a ser un radio. Entonces vamos a trabajar con un radio, este radio, a menos que estemos en el origen, va a ser positivo, porque es una distancia es positiva. Cuando tomemos la proyección de este punto en el plano XY, vamos a descomponerlo en términos polares. Entonces vamos a tener el ángulo teta, que es el ángulo con el que trabajamos también en coordenadas cilíndricas y en polares. Y ahora también nos vamos a fijar en el ángulo que se forma entre el segmento que une el punto al origen respecto al eje Z. ¿Cuál es ese ángulo que se forma? Y eso va a formar parte de la descripción en esféricas de este punto. Entonces vamos a tener que este punto XYZ se va a poder describir en términos de ρ, que es el radio, teta, que es el ángulo que se forma con del punto proyectado respecto al eje polar o al eje X, y phi, que es el ángulo que se forma entre el segmento del origen al punto y el eje Z. Entonces, para determinar las ecuaciones que nos relacionan el sistema coordenado cartesiano y el sistema esférico, vamos a analizar exactamente la descripción del punto XYZ o del punto ρ, teta, phi, y vamos a ver las relaciones que existen de un sistema coordenado a otro. Entonces, si yo tengo un punto XYZ y obtengo ρ, que es la distancia de 0 a P, voy a proyectar ese punto sobre el plano XY y me voy a fijar en las coordenadas polares o en la descripción en coordenadas polares de ese punto. Entonces,
en coordenadas polares sabemos que este punto pues está descrito a través de un radio y un ángulo. Entonces, X va a ser R coseno de teta y Y va a ser R seno de teta. Entonces, hasta ahorita escribiríamos X como X R coseno de teta y Y como R seno de teta. Ahora, nos vamos a fijar como en la proyección de este punto sobre el eje Z. Es decir, nos vamos a fijar en el ángulo phi. Entonces, si hacemos la proyección, obtenemos este triangulito y lo que queremos es conocer el valor exacto de ρ. Yo ya sé que ρ es la distancia, pero como quiero relacionar las variables esféricas con las variables cartesianas, me gustaría describir ρ en términos cartesianos, a partir de este ángulo en el triángulo rectángulo. Entonces, si calculo el coseno de phi, pues coseno de phi es cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa es esta. Aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces, el coseno de phi sería cateto adyacente, es decir, lo que tengamos cuando hagamos la proyección, el intervalo que tengamos en z, entre la hipotenusa. Entonces, si nosotros despejamos z, que es la coordenada en términos cartesianos, tendríamos que z es ρ coseno de phi. Si ahora tomamos seno de phi, cateto opuesto, que sería este lado del triángulo rectángulo, entre ρ. Si despejamos este lado, sería lo que valga este lado igual a ρ por seno de phi. Entonces, si nos fijamos, este eje Z es paralelo a esta proyección, a esta recta que proviene de la proyección del punto sobre el plano XY. Y tenemos una diagonal que atraviesa estos dos segmentos paralelos. Entonces, este ángulo es exactamente este ángulo y este lado va a ser igual que este lado. Entonces, este valor es este valor, pero este valor, de acuerdo a la proyección, es justamente el radio. Entonces, tenemos que el radio es igual a ρ por seno de phi. Entonces, ya sabemos cómo podemos sustituir este valor del radio. Lo sustituimos mediante ρ seno de phi. Y de esta forma hemos llegado a las relaciones que existen entre coordenadas esféricas y coordenadas cartesianas. Si yo conozco las coordenadas esféricas de un punto, usando estas relaciones, puedo obtener el punto en términos cartesianos. Por ejemplo, si tengo este punto con coordenadas esféricas 2, pi cuartos, pi tercios, lo que significa es, esta primera coordenada se refiere a la distancia del punto al origen. Entonces, eso vale 2 unidades. Ahora, la segunda coordenada es pi cuartos. Ese pi cuartos se mide en el piso. Bajamos el punto al piso y medimos el ángulo que se forma entre el segmento del origen al punto proyectado y el eje X. Y eso debe valer pi cuartos. Y la tercera coordenada es el ángulo que se forma entre el punto no proyectado, o sea, el punto normal, al origen, ese segmento respecto al eje Z. Entonces, eso debe medir pi tercios. Si yo quiero traducir este punto a términos rectangulares o cartesianos, pues sustituimos ρ por el valor de 2
este ángulo phi es pi tercios y el ángulo teta es pi cuartos. Y de esta manera tendríamos estos valores en coordenadas cartesianas o rectangulares. Entonces, ¿dudas en cómo se relacionan y cómo se han obtenido las coordenadas esféricas? Bueno, entonces, igual si nosotros conocemos las coordenadas de un punto en coordenadas rectangulares, podemos pasarnos a coordenadas esféricas. Para eso usamos, además de estas relaciones, el hecho de que ρ cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Cuando nuestras coordenadas x, y, z las sustituimos de esta forma, tenemos el valor de ρ cuadrada o de ρ, ¿no? Ρ sería la raíz de esta suma. Entonces, aquí sustituimos el valor de ρ, nosotros conocemos los valores en rectangulares, x, y, z, entonces a partir de z conozco z, el valor de ρ, puedo conocer el valor del coseno. Paso dividiendo esto. Y a través de la inversa del coseno puedo obtener phi. Entonces ya tendríamos quién es en estas dos relaciones, cuánto vale ρ, cuánto vale seno de phi. Entonces ya podemos despejar teta. Y de esa forma estaríamos pasando de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas. Bueno, entonces, en coordenadas esféricas, todo lo que tenga que ver con conos o esferas o algo parecido a eso, una combinación de eso, las ecuaciones correspondientes en cartesiana se van a ver muy reducidas cuando pasamos a términos esféricos. Por ejemplo, si estamos trabajando con una esfera, en coordenadas cartesianas, una esfera de radio r con centro en el origen, pues está dado como x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a el radio al cuadrado. Si nosotros pasamos a coordenadas esféricas, de acuerdo a estas relaciones, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, eso es ρ cuadrado. Entonces, en esta ecuación rectangular o cartesiana sería ρ cuadrado igual a c cuadrado, o lo que es lo mismo, ρ igual a c. Entonces, si se fijan, la ecuación en términos esféricos es mucho más sencilla que en coordenados rectangulares. Entonces, eso al momento de trabajar con integrales, pues va a ser mucho más sencillo. Aquí, bueno, están algunos casos particulares de ecuaciones en términos esféricos. Por ejemplo, si phi o teta es la única variable restringida y las otras son variables libres, vamos a tener o planos o conos. Por ejemplo, si la variable teta, que es el ángulo que se forma a partir del eje X y los segmentos proyectados en el piso, en el plano XY, si ahí tenemos una restricción, por ejemplo, teta igual a AC, y el radio y phi son libres, lo que tenemos como resultado, pues es la ecuación de un plano. No importa qué valor de phi y de radio tengamos, qué tan pequeño o grande sea el valor respecto al origen para el radio. Lo único que nos interesa es que todos esos puntos que con los que vamos a considerar de acuerdo a esta restricción deben estar a un ángulo de c grados, o c radianes, respecto al eje X. Entonces el conjunto de esos puntos caerían en un plano. Si en lugar de la variable teta, la variable
phi es la que está restringida y teta y el radio son libres, la ecuación phi igual a c correspondería a un cono. Dependiendo dónde se mueva este ángulo, si se mueve de 0 a 90 grados o de 90 grados a 180, será un cono que como que abre hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, entonces habiendo como recordado esto de coordenadas esféricas, que en algún momento lo vieron, o eso espero, vamos ahora a ver el caso en integrales triples. Entonces, integrales triples, vamos a integrar sobre un sólido. Ese sólido, ¿qué ocurre si es más conveniente describirlo en coordenadas esféricas? ¿Cómo quedaría la triple integral? Entonces, vamos a suponer que estamos como en algo parecido a una esfera y vamos a fijarnos en un pedacito de esa esfera. Entonces, sacamos un pedacito de esa esfera, es como un cubito de esa esfera, no es exactamente un cubo, ¿verdad? Porque pues, está curvo, pero podemos asemejarlo a un cubo. Entonces, en términos esféricos, los puntos de esta parte, de este pedacito de esfera, pues va a estar descrito de esta forma, ¿no? Son puntos de la forma ρ, teta, phi, donde ρ pues, se va a mover entre ciertos valores, al igual que los otros dos ángulos. Entonces, si hacemos un análisis similar a lo que hicimos aquí en este punto para pasar o ver la relación que hay entre coordenadas rectangulares y esféricas, que hicimos la proyección al plano XY y los respectivos sobre el eje Z para ver cómo se descomponen las variables rectangulares y poderlas relacionar con las variables esféricas. Y hacemos algo similar sobre los lados de este cubo, vamos a obtener los valores de, ahora sí como que del ancho, largo y altura de este cubo esférico. Entonces, las dimensiones son, de los lados son delta ρ, que es justamente la distancia respecto al radio. Uno de los lados, el que corresponde al movimiento sobre phi, sería ρ y delta phi, y cuando bajamos a la proyección en XY, podemos determinar el otro lado, que sería este valor. Entonces, es un análisis similar a lo que hicimos para este punto, solo que en este caso, para todo el cubito. Entonces, suponiendo que es como un cubo, mientras más chiquito este pedacito de la esfera, pues más cercano a un cubo va a ser, pues el volumen de este cubo va a ser como el volumen así que conocemos para cuando tenemos un cubo exacto, ¿no? Que es el producto de las dimensiones de largo, ancho, altura. Entonces, ya viendo a partir de ver el análisis de proyecciones y eso de este cubito, hacemos el producto de las dimensiones alto, largo, ancho, y eso va a ser una aproximación al volumen de este cubito. Entonces, cuando nos fijamos en la integral triple de una función sobre un sólido, tenemos el diferencial de volumen. Ese diferencial de volumen es justamente el volumen de una parte infinitesimal del sólido en el que estamos integrando, es decir, algo como esto, lo que acabamos de tomar de la esfera. Entonces, este valor lo sustituiríamos en ese diferencial. Entonces, por definición, la triple integral es un límite de sumas de Riemann, ¿no? Sería este límite. Entonces, este delta B es justamente el valor del volumen de este cubito, que sería esto.
lo sustituimos. Y la función, como estamos ya trabajando no en coordenadas rectangulares, sino en coordenadas esféricas, tenemos que pasar la variable x, y y z a su descripción en esféricas, es decir, usando estas relaciones. Entonces, esto lo sustituimos en la función de f en x, y, z. Entonces, si consideramos esta f y este ρ cuadrada seno de phi como una sola función, tendríamos la suma de Riemann, que corresponde a la triple integral, y por lo que hemos visto anteriormente para integrales triples en coordenadas rectangulares y en integrales dobles, esto se puede ver como una integral iterada. En este caso sería la integral iterada en términos de ρ, teta, phi, donde los límites de integración son justamente los valores donde se mueven esas variables. Y entonces ya tendríamos la descripción en coordenadas esféricas de la función f de x, y, z. Entonces, esta sería la fórmula a usar para integrales triples en coordenadas esféricas. Y cuando nos conviene usar esto, pues cuando tenemos esferas o partes de esferas, conos o combinación de conos y esferas. Cuando estuvimos viendo coordenadas cilíndricas, hubo un ejemplo en el que también intervenía un cono, pero no intervenía en ese caso ninguna forma esférica. Entonces, cuando sucede eso, hay que ver cómo es la función de integración. Esta es lo que vamos a integrar. Y ver si lo que nos conviene es usar esféricas o cilíndricas. ¿Cómo determinamos eso? Aquella descripción donde ese integrando sea lo más sencillo posible. De cilíndricas y esféricas no va a haber gran diferencia, pero para cuando tengamos o estemos en una situación donde tengamos duda de si cilíndricas o esféricas, a ver cuál de las dos opciones nos deja un integrando más simple. Y pues ya elegiríamos aquella descripción donde ocurra eso, que el integrando es lo más sencillo posible. Bueno, entonces pues vamos a ver un ejemplo donde pasamos a coordenadas esféricas. Entonces vamos a evaluar esta triple integral. Mi función de integración es esta, donde el sólido donde vamos a integrar pues es una esfera. Es la bola de radio 1 con centro en el origen. Entonces, en coordenadas cartesianas, pues ya de por sí el integrando está un poquito complejo. Pero si nosotros descomponemos la descripción de este sólido en cartesianas, pues va a haber raíces, ¿no? Tendríamos que, si la queremos ver como de tipo 1, entonces z se movería entre funciones de dos variables. Eso a partir de esta ecuación lo obtendríamos despejando z. Entonces cuando despejamos z tendríamos z igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y esos serían los límites de integración para z. Ahora, tendríamos que fijarnos en la proyección de este sólido sobre el plano XY, que sería este círculo. Cuando descomponemos este círculo en términos X simple o Y simple, una de las variables va a estar en función de la otra. Y eso va a dar como resultado ver un semicírculo superior y un semicírculo inferior. Eso se va a traducir en otro radical. Entonces, en los límites de integración, pues vamos a tener radicales más o menos grandes para el caso de z, y eso va a ser compleja a la hora de llevar a cabo el cálculo. Pero si nos pasamos a esféricas, pues todo se va a reducir considerablemente. Entonces, en esféricas, la ecuación de esta esfera pues es muy sencilla. Este sería r cuadrada
en esféricas, rho cuadrada, rho cuadrada menor o igual a 1 al cuadrado, o 1. O bien, rho igual a 1. Entonces, pues, súper sencillita. Entonces, ¿cómo son los puntos dentro de esta esfera? En términos esféricos, pues son puntos de la forma rho, teta, phi. Rho se va a mover de 0 a máximo la frontera de esta esfera. La frontera está a una distancia de 1, entonces rho se mueve de 0 a 1. Teta es el ángulo que se forma con respecto a X en la proyección, en el plano XY. Entonces, en la proyección tendríamos este círculo, y para formar este círculo, pues vamos desde 0 hasta 2pi. Entonces, teta se mueve de 0 a 2pi. Y phi son el ángulo que forman los puntos dentro de esta esfera respecto a z. Entonces, en este caso sería desde 0 cuando estamos en la parte positiva de z hasta máximo pi, que es cuando estamos en la parte negativa de z. Déjenme aquí intercambiados estos. Bueno. Ok. Entonces, ¿dudas hasta aquí? En la descripción en esféricas de los puntos de la esfera. Ok, Eduardo dice que no, ¿los demás? El intervalo 0,1. El intervalo 0,1 que es para rho, surge, rho es el radio, es el radio de la esfera. Entonces, estamos trabajando con una esfera de radio máximo 1, o sea, son todos los puntos que están sobre la esfera de radio 1 y dentro de la esfera. Es la distancia del origen a la frontera de la esfera. Entonces, esa distancia que hay, cualquier punto que yo me tome, la distancia que hay de ese punto a 0 va a estar entre 0 si es que estamos en el origen a máximo 1. De ahí el valor de 0 y 1 en ese intervalo para rho. ¿Sirve? Es como R. Solo que como estamos en el espacio, vamos a considerar rho. Para no confundir con la R cuando tomamos la proyección y nos centramos en el plano XY. Entonces, bueno, ya tenemos descrito el sólido sobre el que vamos a integrar y, por tanto, los límites de integración. Ahora nos falta describir la función que vamos a integrar en términos esféricos. Entonces, X, Y y Z se tendrían que sustituir por estas relaciones. Z es rho coseno de phi, Y es todo esto y X es todo esto. Cuando sustituimos aquí, al final vamos a llegar a que todo esto es rho cuadrada. Entonces, esto va a ser rho cuadrada a la 3 medios. Rho cuadrada a la 3 medios solo es el producto de 2 por 3 medios. Entonces, esto es rho cuadrada. Perdón, esto es rho cúbica. Y que no se nos olvide que en el diferencial de B, cuando pasamos a coordenadas esféricas,
así como en polares existía una R extra, aquí en esféricas tenemos que agregar todo este término. Rho cuadrada seno de phi. Ese término salió de cuando se hace el análisis de las dimensiones de este cubo y cuando llevamos a cabo el cálculo del volumen del cubo. Entonces, los diferenciales del volumen en coordenadas esféricas se sustituyen por rho cuadrada seno de phi y los diferenciales de cada variable. Entonces, E a la rho cuadrada a la 3 medios, pues es E a la rho cúbica, rho cuadrada seno de phi y los diferenciales en rho, teta y phi. Y aquí están los límites de cada variable. Para el radio va de 0 a 1, para teta de 0 a 2 pi y para phi de 0 a pi. Ahora, nos podemos fijar en que aquí tenemos el producto de funciones que solo dependen de una sola de las variables. Por ejemplo, esta función solo depende de phi y este producto es completamente es una función de phi y no tenemos una función de teta. Entonces, cuando ocurre eso, podemos escribir las integrales iteradas como de forma separada, ¿no? Cada integral con su función de la variable única en la que se encuentra. No siempre ocurre eso, pero cuando tenemos productos de esa forma, donde las funciones que intervienen en el producto solo dependen de una variable, podemos aislarlas en su integral correspondiente. Entonces, esa triple integral la podemos ver como el producto de la integral correspondiente a phi. Entonces, la integral que le corresponde a phi es aquella que tiene como límites 0 pi. 0 pi. Ahora, la integral que tiene como límite 0,2 pi es la que le corresponde a teta, pero en este producto no hay teta, entonces teta es como la integral que le corresponde, el integrando es la función 1. Y por último, esta función es completamente dependiente solo de la variable rho. Entonces, multiplicamos estas dos integrales por la integral que solo depende de rho y las límites de integración son 0, 1. Y bueno, de esta forma, pues a lo mejor es más sencillo hacer el cálculo porque no tendríamos que estar como cargando todas las integrales hasta que terminemos de realizar el cálculo con la integral interna y luego cálculo, esta antiderivada, hacer el cálculo correspondiente para la integral intermedia, etcétera, ¿no? O sea, como que ya separamos en 3 integrales simples y ya nada más multiplicamos los resultados de cada integral. Entonces, de esta manera, la antiderivada del seno de phi, pues es el menos coseno de phi evaluado de 0 a pi por la antiderivada de 1 con respecto a teta es teta, evaluado de 0 a 2 pi, pues solo va a ser 2 pi, es esto, por esta integral. Ahora, esta integral se puede realizar a través de un cambio de variable, es decir, por la técnica de sustitución, hacemos u igual a rho cúbica, derivamos y tenemos casi lo que resta en el integrando, entonces du es 3 rho cuadrada de rho, nos estorba este 3, lo pasamos del otro lado, y entonces ya sabemos cómo sustituir esta parte. Entonces esto es la integral de e a la u de u tercios, y eso al final nos da 1/3 de e a la rho, e a la u, pero regresando a la variable original, 1/3 de e a la rho cúbica evaluada de 0 a 1. Y eso nos da esto. Entonces, ese es el que está colocado aquí. Entonces, el valor de esta triple integral es el producto de estos tres resultados. Y al final
nos da este valor. ¿Dudas? Ok, ¿en cómo se simplifica rho? Ok, a ver, aquí, bueno, ya se los di aquí este resultado de que rho cuadrada siempre es esta suma. Pero esta relación surge de sustituir cada término para x, y, z aquí. Entonces tendríamos, por ejemplo, a ver, nada más voy a hacer parte del cálculo, no todo, nada más para que se vayan dando cuenta de cómo se va a ir reduciendo a rho cuadrada. Esto es igual a rho cuadrada seno cuadrado de phi coseno cuadrado de teta. Ajá. Esto es el cuadrado de esto. Más rho cuadrada seno cuadrado de phi seno de teta más rho cuadrada coseno cuadrado de phi. Ajá. Entonces, si se fijan, en los tres términos tenemos rho cuadrada y en los seno cuadrado, podríamos, aquí es cuadrado también. En los primeros dos términos tenemos rho cuadrada seno cuadrado de phi. Eso lo podemos factorizar y cuando lo factoricemos vamos a tener coseno cuadrado más seno cuadrado. Eso es 1. Ahora, vamos a tener entonces rho cuadrada seno cuadrado de phi más rho cuadrada coseno cuadrado de phi. O sea, ya después de haber factorizado esto y usar la identidad, llegaríamos a esto. Si factorizamos rho cuadrada, tenemos seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Eso es 1. Entonces, esto es rho cuadrada. Y entonces tenemos que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a rho cuadrada. De ahí sale esa relación y luego acá de por qué luego a una sola. Ah, no, sí, ya. Era esa la duda, ¿verdad, Eduardo? Ok, entonces de ahí sale. Entonces, ¿dudas con este cálculo? Entonces, si se vieron, pues el cálculo se redujo mucho cuando pasamos a esféricas, ¿no? Ya no hubo ni siquiera un radical ahí, por ahí. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, aquí tenemos ahora una combinación como de una esfera y un cono. Entonces, como interviene una esfera, pues seguro nos convendrá pasar a esféricas. Entonces, usar coordenadas esféricas para encontrar el volumen de un sólido que se encuentra sobre este cono y debajo de esta esfera. Entonces, lo primero es intentar graficar el sólido para visualizar cómo se ve esa región sobre la que vamos a integrar y sea más sencillo pasar a una descripción de los puntos en esta región a términos esféricos. Entonces, a partir de la ecuación de la esfera vemos que no es la típica x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a una constante, sino que es igual a una de las variables. Eso lo que indica es que no está centrada la esfera en el origen, sino su centro está fuera del origen.
Entonces nos gustaría pasarla a la forma como estándar de las ecuaciones de esferas para identificar dónde está el centro. Para eso hay que completar el cuadrado en z, ya que esta es la variable donde tenemos tanto el cuadrado como la parte lineal. Entonces, completando el cuadrado, pasamos del lado izquierdo este z y nos tomamos el coeficiente que acompaña z, lo dividimos a la mitad y lo elevamos al cuadrado. Entonces es -1, la mitad es -1/2 elevado al cuadrado, 1/4. Y lo agregamos de ambos lados de la igualdad. Entonces, esto corresponde a este cuadrado, z menos 1/2 al cuadrado. Y de esta forma ya es más fácil identificar dónde está el centro de la esfera. Está en 0, 0, 1/2. Y el radio de la esfera es la raíz cuadrada de esto, es decir, 1/2. Entonces ya más o menos pues podemos graficar la mano, la esfera. Y ahora nos fijamos en la ecuación del cono. El cono es, si elevamos al cuadrado, es z cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. Si hacemos trazas, es decir, vamos haciendo 0 cada una de las variables, al final veríamos que es el cono que positivo, ¿no? Que abre como hacia arriba. Entonces, ya haciendo el bosquejo de ambos sólidos, tendríamos algo así. Entonces, son puntos que están por arriba del cono y por debajo de la esfera. Entonces, en términos esféricos, los puntos que se encuentran aquí son de la forma ρ, θ, φ, tal que ρ se va a mover de 0, que es cuando estamos en el centro, a z. Ajá, a ver. Espérenme tantito. Listo. A ver, ρ se va a mover de, a partir de la ecuación de la esfera, si sustituimos en términos esféricos este lado izquierdo de la ecuación, esto es ρ cuadrada. Entonces tendríamos ρ cuadrada igual a z, pero z, ¿quién es? Z en términos esféricos es ρ coseno de phi. Entonces, la ecuación de esa esfera en términos esféricos es ρ cuadrada igual a ρ coseno de phi. Dividimos entre ρ y llegamos a ρ igual a coseno de phi. Entonces, ρ se va a mover de 0, que es cuando estamos como en el centro de la esfera, y máximo en la esfera, que en este caso particular la ecuación de la esfera es esta. Entonces, ρ se mueve de 0 a coseno de phi. Ahora, si hacemos la proyección de este sólido al plano XY, vamos a obtener pues un círculo. Entonces, θ se va a mover de 0 a 2pi para poder recorrer todo el círculo. Y phi es el ángulo que forman estos puntos respecto al eje vertical. Entonces, phi va a ir de 0 cuando estamos en el eje Z a máximo esta frontera, que es la del cono. Entonces, nos fijamos en la ecuación del cono y la traducimos a esféricas, es decir, usando estas relaciones en esféricas, vamos a sustituirlas en la ecuación del cono. Entonces, de z igual a esto, tenemos que z se sustituye por r coseno de phi y sustituimos x y y por lo que le corresponde. Y la raíz de eso. Entonces, acá dentro en el radical tenemos que en ambos términos aparece r cuadrado, seno cuadrado de θ, eso lo factorizamos y tenemos coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Eso es 1. Entonces tenemos la raíz cuadrada de ρ cuadrado, seno cuadrado de θ. Los cuadrados se van con la raíz y tenemos r seno de phi. Entonces, r coseno de phi
es igual a R seno de phi. Dividimos entre ρ y tenemos coseno de phi igual a seno de phi. ¿Cuál es el ángulo en el que el coseno y el seno valen lo mismo? Pues algunos de ustedes se acordarán que es 45 grados, si no se acuerdan. Podemos dividir ambos lados de la igualdad por coseno. Entonces, coseno entre coseno es 1 y seno entre coseno es la tangente. Entonces, 1 igual a la tangente de phi. Despejamos phi, entonces tendríamos que phi es igual a el ángulo inverso de la tangente, bueno, la cotangente de 1. Y esto es pi cuartos, o sea, 45 grados. Entonces, phi se mueve de 0 a 45 grados. Y de esta forma ya tendríamos descrito en términos esféricos los puntos de este sólido. ¿Dudas? ¿Se perdieron por ahí? A ver, ¿dónde se perdieron? Que nadie escribe nada. A ver, en la graficación de la esfera y del cono, ¿alguien tiene problemas? O sea, en términos cartesianos, ¿tiene problemas? Eso no. O sea, aquí cuando completamos el cuadrado para ver que el centro de la esfera está en 0, 0, 1 medio y que el radio es 1 medio y que el cono es justamente este. ¿Todo bien hasta ahí? Ok. Bueno, entonces, como interviene una esfera y vamos a trabajar con integrales triples porque nos piden un volumen sobre este sólido, entonces nos va a convenir pasarnos a esféricas porque intervienen esferas y conos. Vamos a traducir todo a esféricas, empezando por las ecuaciones del cono y la esfera. Entonces, ¿cómo se hace esa traducción de cartesianas a esféricas? Todas las variables x, y y z que aparezcan las sustituyen por estas expresiones. Donde aparece x, ponen esto, donde aparece y, ponen esto, y donde aparece z, ponen esto. Entonces, al inicio eso hace que la cosa se vea compleja, pero después van a poder reducir términos. Entonces, si yo para la esfera pusiera x lo que vale, y lo que vale, z lo que vale, tendría que hacer este cálculo y al final todo se reduce a que esa suma de cuadrados es ρ cuadrada. Entonces, este lado izquierdo de la ecuación de la esfera es ρ cuadrada, el lado derecho es z, pero z en términos esféricos es ρ coseno de phi. Entonces, este paso es simplemente traducir la ecuación de la esfera a una descripción de coordenadas esféricas. Ahora, simplemente dividí entre ρ, porque tengo aquí ρ cuadrada, aquí ρ, pues me puedo quitar una ρ. ¿Cómo? Dividiendo entre ρ y entonces queda esto. Entonces, esta esfera en una descripción en coordenadas esféricas se reduce a esta expresión. Nada más hicimos eso hasta ahí. En el cono voy a hacer lo mismo. En lugar de
trabajar en Z, X y Y, voy a sustituir Z, X y Y con lo que les corresponde en una descripción en términos esféricos. Ajá, es decir, nuevamente sustituimos con estas expresiones. Sustituyo y Z vale esto. Esto es igual a X al cuadrado. Entonces eso es rho cuadrado, seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de phi. Más Y, pero es al cuadrado, entonces queda rho cuadrada, seno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta. Y la raíz. Ajá, o sea, solo estamos sustituyendo. Pero pues voy a poder reducir términos generalmente. En este caso, pues veo que ambos términos dentro del radical tienen rho cuadrada y seno cuadrado de phi. Entonces, eso lo factorizo. Cuando lo factorizo, tengo que estar multiplicando a la suma de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Esto es 1. Y la raíz se va con estos cuadrados. Entonces me queda esto. Entonces la ecuación del cono en términos esféricos es rho coseno de phi igual a rho seno de phi. Entonces solo tradujimos esta expresión a coordenadas esféricas. Ahora, esta igualdad se puede reducir un poquito más. En ambos lados aparece rho, puedo dividir entre rho y entonces tengo esta expresión. Esta expresión es el cono en términos esféricos. Ahora, vamos a describir todos los puntos dentro de este sólido en términos esféricos. Entonces, en términos esféricos son ternas de la forma rho, teta, phi. Rho es el ángulo, el radio, la distancia de los puntos al origen. Pero eso nos los da la ecuación de la esfera. Yo ya conozco la ecuación de la esfera, es esta. Entonces, esta es la máximo, los puntos están aquí, mínimo en el origen. Entonces, rho se va a mover desde 0 hasta máximo esta frontera, pero esta frontera le corresponde a la ecuación de la esfera. Pero la ecuación de la esfera en esféricos es esta. Entonces, los puntos están máximo a esta distancia, a la distancia correspondiente a la ecuación de la esfera. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces ya tenemos la descripción del radio. Ahora, nos faltan los otros dos ángulos. Teta es el ángulo cuando nos fijamos en la proyección del sólido en el plano XY. Entonces, si esto lo aplastamos al piso, nos va a quedar una circunferencia. Para poder cubrir todos los puntos de la circunferencia, el ángulo de esos puntos va a ir desde 0 hasta 2pi. Entonces, teta va de 0 a 2pi. Esto es como si estuviéramos trabajando, cuando estamos en la proyección, como si estuviéramos trabajando en polares. Entonces, en un círculo, siempre teta se mueve de 0 a 2pi. Y ya por último, hay que ver de dónde a dónde se mueve phi. Phi se mueve del eje Z a máximo el eje Z negativo. Ahí es donde máximo puede estarse moviendo ese ángulo de phi. Pero en este caso particular, los puntos nada más van desde el eje Z hasta máximo, pues como por aquí. O sea, si estamos en un punto por acá, phi pues es más pequeño que si estamos en un punto por acá, ¿no? Phi sería todo esto. ¿Cuál es ese ángulo?
¿Cómo llegamos a que ese ángulo máximo es pi cuartos? Ah, bueno. Cuando estamos en el cono, pareciera que es el valor máximo de phi. Si estamos dentro del cono, pues es un ángulo más pequeño de los puntos respecto al eje Z. Entonces, a partir de la ecuación del cono en términos esféricos, podemos ver cuál es el valor máximo de phi. A partir de esta igualdad, yo quiero conocer el valor de phi. Ajá. Esta igualdad es la frontera del cono, que es justamente el valor máximo. Entonces, a partir de esta ecuación, si dividimos entre coseno, tenemos esto, y ya de aquí puedo obtener ese valor máximo de phi. Nada más es el ángulo cuya tangente vale 1, y eso es pi cuartos. Por eso, phi se mueve desde 0, que es en los puntos donde estamos en el eje Z, hasta máximo estos puntos, pero estos puntos están a un ángulo de pi cuartos. ¿Ya más claro? ¿Los demás? Sí, ok. Bueno, entonces ya que tenemos todo en términos esféricos, tanto las ecuaciones de estos sólidos como los puntos en ese sólido, ahora hay que irnos al cálculo del volumen. El volumen es una triple integral, donde el integrando es la función 1. Entonces, los límites de estas tres integrales son justamente los límites para teta, phi y rho. Y en el diferencial, que no se nos olvide, hay que agregar rho cuadrado seno de phi y los tres diferenciales en rho, en phi y en teta. Entonces, para este caso particular de que tengo en el integrando el valor de 1, este 1 podríamos verlo como que le corresponde a teta. Y aquí tengo un producto de dos funciones, una que depende de cada una de las otras dos variables. Esta es una función que solo depende de phi y esta es una función que solo depende de rho. Entonces, nuevamente, tenemos un producto donde cada función en el producto solo depende de una variable. Entonces, esto lo podemos ver como el producto de tres integrales simples. Una en teta, una en phi y una en rho. Y bueno, ya nada más hay que tener cuidado de que los límites de integración sean los correspondientes a la variable. Rho pues se mueve entre 0 coseno, phi entre 0 y pi cuartos y teta entre 0 y 2 pi. Entonces la antiderivada de este sería teta, la antiderivada de este sería menos coseno y la antiderivada de este sería rho cúbica entre 3. Ya solo hay que hacer las evaluaciones. Bueno, ¿alguna duda? Sé que al inicio puede verse así como muy engorroso, pero ya a lo mejor al inicio más complicado de lo que era originalmente, pero siempre cuando pasen a coordenadas cartesianas o esféricas y estén trabajando con sólidos en los que intervienen esferas, conos, cilindros, esa serie de términos que aparezcan se van a ir reduciendo. Entonces, pues sí, al inicio a lo mejor sí es complicado cuando hacen las sustituciones y ver toda esta serie de rho, phis, tetas, pero pues ahora sí que como que es práctica. Entonces, no sé si tengan, a ver, Eduardo. Yo tengo Ajá, dime. una preguntita. A ver si entendí bien. La descripción de la esfera ahí, digamos, ya pasando la de
de coordenadas cartesianas a esféricas es rho igual a coseno de phi, ¿no? Ajá. Y en la tarea viene una esfera que es rho igual a 4 coseno de phi. Entonces lo único que cambiaría sería que el diámetro en lugar de ser de 0 a 1 sería de 0 a 4 en z. Porque me cuesta un poco visualizar A ver, en dices, es que la ahorita, esfera. ajá, no tengo ahorita En la aquí, 7 creo. pero, a ver, no tengo el archivo ahorita abierto, pero me dices que es rho igual Igual a 4 coseno de phi. 4 coseno de phi. Ajá. Entonces, En z la esfera iría de 0 a 4. en Z, a ver, espérame, déjame. Sí. Porque si hacemos... Espera, déjame ver si llego a... Oye. Ok, mira, cuando te dan así la esfera, si ya no tienen problemas en graficar ya la ecuación en términos esféricos, o sea, ya tienen pues cierta práctica para dentro de un sistema cartesiano en esféricas, graficarlo, pues súper bien y adelante, ¿no? Si tienen problemas para visualizarlo, a lo mejor les conviene regresar a cartesianas rápidamente para ver cómo es esa esfera. Para regresar a cartesianas, lo que pueden hacer en este caso es elevar, bueno, multiplicar por rho para tener rho cuadrado aquí. Entonces, si multiplicamos por rho a ambos lados, tenemos rho cuadrado igual a 4 rho coseno de phi. Esto del lado izquierdo es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y lo que tenemos del lado derecho sería 4. Esta parte de rho coseno de phi, eso es z. Entonces, ya tenemos la ecuación en términos cartesianos. Esta esfera es parecida a esta en cuanto a que está movida del origen. Ahora, el radio, déjame ver cuál sería, porque hay que completar el cuadrado en z. Eso sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Pasan el menos 4 del otro lado. Dividimos a la mitad, eso es menos 2 al cuadrado, 4, igual a 4. Entonces, esto es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, perdón, más z menos 2 al cuadrado igual a 4. Entonces, creo que sí hice bien ahí el cálculo. Entonces, se trata de una esfera con centro en 0, 0, 2 y radio 2. Entonces, no sé si era la esfera que más o menos te estabas imaginando, Krishna. Sí, es que, ¿Sí? bueno, yo no había dicho el diámetro de 0 a 4. Ah, ok. Ajá. Entonces sí, sería, Algo así. ajá, sería de 0 a 4 con el centro en 0, 0, 2. 2. Entonces sí es muy parecida a esta, solo que sí, yo quería como ver cuál era el radio, exacto, así como, porque cuando me dijiste de 0 a 4, no nos visualicé si directamente a partir como de esta ecuación ya podíamos decir que nada más como que se duplicaba o se cuatriplicaba.
Pero sí, el diámetro es de 0 a 4. Muy bien, Gracias. vale. Y ok, Eduardo pregunta que cómo supimos en qué orden integrar. Cuando, pues, pueden integrar en cualquier orden, porque se trata de una integral iterada, entonces por el teorema de Fubini podemos cambiar los órdenes de integración. Ajá. Cuando tenemos, como en estos casos particulares, de que ese producto de funciones que dependen de cada función depende de una sola de las variables, pues no importa tampoco en qué orden integrar. A veces, dependiendo del orden en que hagamos la integración, puede ser un poquito más sencillo. Ajá. Todo va a depender de, por ejemplo, si lo primero que vamos a integrar tiene muchas variables o intervienen muchas funciones cuyas variables son diferentes a la variable con la que comenzaríamos a integrar, porque en ese caso todas esas funciones las tomaríamos como constantes. Entonces eso es mucho más fácil. Entonces podríamos a veces decidirnos por cierto orden si podemos reducir un poquito la cantidad de cálculo. Decir, bueno, todo este producto, como no depende de tal variable, entonces me conviene iniciar por esa variable porque todo ese producto es como una constante. Sí me di como a entender a lo que me refería. Ok. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Bueno, pues yo creo que aquí le dejamos. La próxima clase veríamos el caso general de lo que hemos estado haciendo con esto de cambiar a coordenadas esféricas o a coordenadas cilíndricas cuando estamos en el caso de integrales triples o cuando cambiamos a coordenadas polares cuando estamos en el caso de integrales dobles. Eso que estamos haciendo son casos particulares de hacer un cambio de variables en integrales múltiples. La próxima clase vamos a ver el teorema de cambio de variables y vamos a ver cómo ya a partir del teorema al que lleguemos, justamente estos cambios a coordenadas esféricas, cilíndricas, a cambio de coordenadas polares e incluso su versión en funciones de una sola variable que vendría dada por la regla de sustitución son casos particulares del teorema de cambio de variables. Bueno, chicos, entonces, pues si no tienen alguna otra duda, aquí le dejaríamos y nos veríamos el viernes.